crecimiento o favorecimiento de lo que es nuestra vivencia saludable. Hoy en día, en relación a ello, nos toca, y vamos a hablar, el tema de hoy día son conductas de riesgo, ¿ya? Cuando se habla de conductas de riesgo, la primera conducta de riesgo que tocamos es la violencia. ¿Qué es la violencia? Dice, es toda acción o omisión intencional que dirigida a una persona tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico, y dirigida a objetos animales tiende a dañar su integridad. Entonces, ejercer violencia es la agresividad que nosotros mostramos. Entonces, esta, como se observa en las figuras, puede ser a nivel físico, a nivel psicológico, sexual, en los distintos planos que podrían darse. Que lógicamente la violencia en muchos casos desde la casa se va impartiendo. Si vemos esa familia, mira, el papá grita a la mamá grita al niño, el niño maltrata a su mascota o a su peluche. Así vamos aprendiendo incluso la violencia y a eso nos exponemos. Y cuando realmente ocurre la violencia, ¿ustedes creen que tengamos una vivencia saludable? Lógicamente que no. Porque es una situación inadecuada y que lógicamente va a dañar a la otra persona. Y en caso de que se va dirigida a objetos, nosotros podemos dañar su integridad, maltratar a un perrito. Si, por ejemplo, somos violentos, podemos maltratar, patear a nuestra mascota. Y si no es nuestro peluche, podemos tirarlo de un lugar a otro. Entonces, cuando se habla de violencia, pues son esas acciones intencionadas que buscan causar daño, ¿no? Maltrato hacia la otra persona. Ese es ejercer violencia. La otra conducta de riesgo que traigámoslas a paso son las conductas delictivas y de pandillaje. Creo que es bastante claro hablar de conductas delictivas. Dice, es un fenómeno social constituido por el conjunto de infracciones contra las normas fundamentales de la convivencia producidas en un tiempo y un lugar determinados. Nosotros, dentro de nuestra sociedad, tenemos normas, principios, reglas que cumplir. ¿Eso qué favorece? Favorece nuestra convivencia. Cuando nosotros transgredimos esas normas, ¿no? Entonces nos sometemos a conductas o estamos dentro de las conductas delictivas. Dentro de ellos hay pues múltiples, ¿no? Puede ser el robo, podría ser en el sentido de maltrato a la misma propiedad. No, esto puede ir acompañado de lo que hemos visto de la violencia, pero la violencia en un grado mucho más elevado, mucho más alto, que hace que nosotros transgredamos o pasemos ciertas reglas o normas, patrones de un entorno, de una sociedad. Pero cuando esto lo asumimos a lo que es la pandilla o el pandillaje es una forma de violencia que se ejerce. Pero en muchos casos el pandillaje se lo suele confundir con pandilla. ¿Qué es la pandilla? Quiero entender para luego hacer una explicación al respecto. Es un grupo de personas que generalmente menores y adolescentes entre los 2 y 24 años que se reúnen con el fin de socializar y de encontrar soporte emocional en los demás miembros del grupo. La pandilla es el grupo, es la collera en lo que nosotros hablamos. Pero cuando esta pandilla es sometida a actos de violencia, ¿no? Es sometida, entonces ya se convierte en un pandillaje. Entonces, cuando esto transgrede las reglas sociales, ya es pandillaje. Y eso normalmente va acompañado a veces de lo que son conductas delictivas o puede ir acompañado de lo que es de la violencia, tan igual como son las conductas delictivas. Dice, la mayor parte de ellos sienten disconformidad con los sistemas manifestando comportamientos violentos. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos del pandillaje, porque incluso la pandilla se las puede entender como la collera que nosotros formamos parte, ¿no? En nuestro entorno. En otras realidades, la pandilla pues es el grupo, es la collera, pero cuando hay esta transgresión,
y se asocia con conductas delictivas o se asocia con lo anterior que hemos visto, la violencia, lógicamente ya vienen situaciones mayores que hace pues que podamos acabar tras las rejas, como en estos casos con la prisión. Esas son conductas de riesgo que afectan lógicamente nuestra vivencia saludable. Si nosotros estamos sometidos a esto, ¿tendremos una vivencia saludable? Ni a nivel físico ni a nivel emocional, porque a nivel físico, en estas conductas nosotros podemos tener maltrato en nuestro cuerpo, y a nivel emocional ni qué decir, porque nuestra mente está pensando, está volando en otras situaciones, está pensando en lo negativo, en lo malo, entonces cuando asumes este tipo de conductas. Otro de los aspectos que afecta enormemente a nuestra vivencia saludable es el consumo de sustancias psicoactivas. Pues. Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo pueden alterar el estado de conciencia, de ánimo y de pensamiento. Son sustancias psicoactivas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína, la heroína. Entonces, si estás sometido al consumo de esto, tu estado de conciencia se va a ver alterado, porque a medida que vas consumiendo, tu estado anímico, tu pensamiento va a ir lógicamente cambiando. Y estarás, al estarte sometido, tu convivencia o tu vivencia saludable será la correcta, será la adecuada. Entonces, esto también afecta pues nuestra vida saludable. Razones por las que los jóvenes, que dan los jóvenes para el consumo. Sentirse mayor, dice que muchos consumen por ello. Por ser aceptados, se someten a muchas situaciones para que el grupo pues los acepte. Por problemas de socialización. Entonces, no puedo por experimentar. No, dice una vecesita y luego van cayendo pues. Sentir placer entre comillas, porque alucinas, mas no lo sientes. Tú alucinas que estás sintiendo. Por rebeldía, resultado a veces de familias o de crianzas autoritarias que dan lugar pues a esto. No, incluso lo hablamos cuando se tocó este aspecto. Para satisfacer la curiosidad, o lo mismo que hemos visto pues de experimentar. O sea, ¿qué se siente? Me han dicho que se siente eso. Voy a ver pues si es cierto o no es cierto. Aliviar la ansiedad. La ansiedad pues la aliviarán mientras estén bajo los efectos y después no se acrecentará. Lo mismo podríamos hablar de la depresión, del estrés o por aburrimiento. O sea, tengo demasiado tiempo, me dedico a estas cosas. Y por resolver problemas personales. Son las razones que los jóvenes dan a conocer, por lo cual se someten al consumo de estas sustancias. Dice, cada droga provoca importantes alteraciones físicas, psicológicas y sociales. Si cada droga provoca eso, ¿ustedes creen que si al consumirlas tendremos satisfacción o vivencia saludable? Si para tener vivencia saludable tenemos que tener el autocuidado físico y el autocuidado emocional. Y si hay alteraciones a nivel de todo ello, habrá, entonces, no hay una vivencia saludable si hay el consumo. Por eso se les llama, pues, conductas de riesgo. Desórdenes alimenticios son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarse en áreas importantes de la vida. O sea, el hecho de abusar, el hecho de alterar, el hecho de tener algún problema en cuanto a alimentación, va a crear pues situaciones de salud y por ende no va a dar lugar pues a ese bienestar o a esa vida saludable. ¿Por qué? Porque va a estar presente en toda nuestra vida. Las más frecuentes son la anorexia nerviosa, peso corporal anormalmente bajo, o sea, muy por debajo de lo que le corresponde, un gran temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada. Piensan que si comen algo de más,
sea, ellos se sienten muchas veces gordos, gordas, no, pero en realidad no es así. O sea, perciben de manera diferente su propio peso, su propia figura, y por tanto dejan pues de comer en muchos casos. Hacen todo lo posible por controlar el peso y la figura corporal. O sea, hay una exageración en ello, a pesar que nuestro peso y nuestra figura corporal no está acorde, está sobre los niveles bajos para alcanzar. Pero sin embargo hay esa obsesión a seguir manteniendo lo que es el peso y la figura, a no comer, a dejar de comer para lograr eso. La bulimia nerviosa es un trastorno de la alimentación bastante grave y potencialmente mortal. Cuando padeces bulimia, tienes episodios de atracones y purgas que incluyen la sensación de pérdida de control de tu alimentación. El hecho de la bulimia es de que normalmente tú pues comes, y esto que no comes lo normal, sino exageradamente, y luego viene pues la famosa purga, te metes a veces los dedos en la boca y te provocas pues el expulsar todo lo que has comido. Entonces, hay otras formas en que lo haces para lograr esto, ¿no? Pero en realidad la situación de la bulimia es los atracones que tú te das y de la forma que sea tratas de eliminar, pues, el alimento que has consumido. Entonces, hay una pérdida de control sobre tu alimentación en estos casos. Entonces, tú no te limitas, dices, debo comer esto, esta debe ser mi dieta. No, ahí comes y luego vas al baño, pues si tratas de expulsarlo o botarlo. Y el trastorno alimentario compulsivo o el famoso TAC, habitualmente comes en exceso, atracón, y tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. En el caso anterior no ha habido esa pérdida del control, sabes que has comido en la bulimia, pero lo has provocado y lo has botado. Acá no, acá tú sigues comiendo sin control, o sea, hay una obsesión por ello, por eso ya es un trastorno. Puedes comer con rapidez o consumir más alimentos de los que tienes pensado, incluso cuando no tienes apetito, y seguir comiendo mucho tiempo después de sentirse demasiado lleno. Entonces, comes y comes. Por eso es trastorno alimentario compulsivo, o sea, abusas de ello. Hay pérdida de control sobre la alimentación. Entonces, los atracones se dan y se dan y se dan, y sigues come y come, ¿no? Con rapidez incluso para lograr eso. La bulimia es diferente, ¿por qué? Porque te das el atracón y luego buscas botar, expulsar de alguna manera lo ya consumido. Luego tenemos la conducta sexual arriesgada, que es un tema que ya lo hemos visto, lo hemos tocado, ¿no? Se ha hablado del comportamiento sexual, que donde se ha tocado necesariamente este punto, ¿no? Se considera la exposición del individuo a una o varias situaciones como prácticas sexuales de riesgo, al inicio temprano de las relaciones sexuales, las múltiples parejas, la infidelidad sexual y el consumo de drogas, incluido el alcohol, dado la forma concomitante a estas prácticas y, por supuesto, el no uso de métodos de protección y anticonceptivos. O sea, ¿cuándo es una conducta sexual arriesgada? Cuando sobrepasamos, pues, los límites. Por ejemplo, múltiples parejas. Cuando tú tienes múltiples parejas, puedes verte expuesta o puedes verte expuesto a situaciones, por ejemplo, de enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, eso genera, pues, esa situación. El inicio temprano de las relaciones sexuales, la poca experiencia en ese campo, la falta de madurez psicológica puede generar irresponsabilidades y puedes traer consigo pues un bebé antes de tiempo o puede generarte pues también lo que es una infección sexual. La infidelidad sexual, otro de los aspectos que se da pues en gran porcentaje, pero que sin lugar a dudas pues está asociado pues a otra pareja y que eso hace pues una conducta de riesgo que pueda salir la otra persona embarazada, estás faltando el respeto a la misma casa porque estás arriesgando tu propio hogar, ¿no? Al enterarte.
el consumo de drogas, dice incluido el alcohol, porque eso te lleva a unos estados donde hay pérdida de conciencia y al no haber el control de tu estado anímico, de tu cuerpo mismo, puedes someterte pues a una conducta sexual o a tener un encuentro de una forma arriesgada. Entonces, en muchos casos, cuando se dan estas situaciones, y sobre todo cuando no hay pues la protección o los anticonceptivos o las formas de evitar o las formas de controlar, de ejercer de alguna manera sopesar estas situaciones, lógicamente se les llama conductas sexual arriesgada. En el caso de los jóvenes, dicen, creen que teniendo relaciones sexuales de vez en cuando no las expone al embarazo. Eso es mentira. Sabemos si una persona está ya normalmente ovulando, en el caso de una mujer, y el hombre ya bota su esperma, entonces se exponen, sea la edad que tengan, así tengan 11, 12, 13 años. Entonces, por hacerlo una vez, o sea, no por una vez que hemos hecho vas a quedar embarazado, no, eso es mentira, porque estás en el mismo riesgo, estás en el mismo porcentaje de quedar embarazado. Solo va a depender del día en que la mujer pues esté arreglando en la etapa de ovulación para que pueda pues darse fértil o pueda hablar de fertilidad en estos casos. Existen en las muchachas el pensamiento que si usan anticonceptivos las tildarán de fáciles o promiscuas. También es cierto. A ver, nuestra sociedad machista da lugar a esas situaciones, pero el solo hecho de llevar de repente un anticonceptivo en la cartera da lugar a, tú estás preparada para todo, entonces, a otras situaciones. Entonces, de todas maneras, estas situaciones se someten a muchos pensamientos, a muchas ideas y a prever, pues, también muchas situaciones. En los muchachos se arriesgan a la vida sexual por presión. El grupo de amigos, que no has tenido, entonces, pues, no eres. Entonces, los aceleran a que busquen, pues, un encuentro sexual. No toman muy en serio las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Entonces, estos puntos que estamos viendo, pues, se dan normalmente en la adolescencia. Deserción escolar. Miren, la deserción escolar es otro de los factores, pues, de las conductas de riesgo que dan lugar a una vivencia saludable adecuada. El solo hecho de desertar, el solo hecho de salirte de la norma, de la regla, ya estás creando una vida sexual, una vida saludable inadecuada. Dice, la deserción escolar es un proceso de alejamiento sucesivo de la escuela que culmina con el abandono por parte del adolescente. Entonces ya no estamos teniendo, si nosotros estamos desertando, una vida saludable. Las causas, miren, en los tiempos de pandemia, no se cuenta con el acceso a Internet. Ha habido deserción, que es una deserción justificable, porque ¿cómo entro a clases? Pero da lugar pues a la deserción. Y por tanto el niño, ¿qué hace? Está insatisfecho. Y al estar insatisfecho en sus pensamientos, en sus emociones, lógicamente no va a haber pues esa tranquilidad, no va a haber esa vivencia saludable. Situación económica difícil. Mire, por el mismo Internet, estamos hablando de épocas de pandemia. Los padres no tienen los recursos como comprar un celular, una laptop, una computadora, algo que nos facilite las clases virtuales. ¿Se dan cuenta? El entorno familiar. A veces el entorno familiar es difícil, que está lleno de problemas, hogares autoritarios, por ejemplo, donde está lleno de problemas, que el niño abandone el colegio, incluso hasta abandone la casa. Exceso de tareas. Es otra de las cosas que a veces se contemplan, que yo he visto, he observado en jóvenes, que todos los profesores virtualmente les dejan tareas, no les alcanza el tiempo para realizar. Entonces se cansan, se agotan. También por esas razones existe la deserción escolar. Los aprendizajes no dialogan con la vida cotidiana y la realidad lingüística y cultural de las y los estudiantes. O sea, lo que nos enseña no es tan acorde pues con nuestra propia realidad.
y por tanto por esas razones también puede existir. La depresión y la ansiedad por la cuarentena, ¿no? Entonces, creo que eso es entendible, lo hemos palpado, lo hemos vivido todos. El embarazo adolescente. Por quedar embarazadas, muchas adolescentes pues desertan, asumen, y en el caso del varoncito tiene que cumplir esa responsabilidad y muchos también pues tienen que ir a trabajar ya tiene una boquita que mantener. La falta de comprensión y tolerancia de las maestras y los maestros con las limitaciones de conectividad, lo que hemos visto en el punto 1. Entonces, esas son las causas de la deserción escolar. El suicidio. ¿Por qué te lleva al suicidio? Lógicamente, porque no hay pues una vida saludable, no hay esa vivencia adecuada. Porque si hay una vida saludable, hay un estado de equilibrio. Y el suicidio es un estado pues de desequilibrio que nos lleva a cometer situaciones que nunca deberíamos ni pensar. Pero esos pensamientos nos llevan pues ante los últimos problemas, múltiples situaciones que van ocurriendo, es decir, cuando no hay una vida saludable. ¿Cómo lo define la Organización Mundial de la Salud? Como el acto deliberado de quitarse la vida. No, así de sencillo. Suicidio es quitarse la vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo a diferentes países. Desde el punto de vista de la salud mental, los y las adolescentes poseen vulnerabilidades particulares por su etapa de desarrollo. Y mayormente pues ocurren en la adolescencia. Los dejó el enamorado, se van al puente de Chilita. ¿Qué es eso? ¿En dónde estamos? Tenemos que pensar fríamente las cosas. ¿Acaso el hecho de terminar con una pareja hace que nos sometamos a eso? Problemas en el hogar, pues habrá formas de salir de esas situaciones. Situaciones que te han pasado, la poca comunicación con los padres, no contarle lo que te sucede, por ejemplo, quedaste embarazada. El no contar, el no confiar en tus padres, te gritarán pues un rato y luego asumirán pues, pero hay que buscar esas situaciones. Entonces, el suicidio pues varía de acuerdo a también cada zona, cada uno tiene sus lugares específicos, formas de quitarse la vida. Acá tenemos nuestros monumentos pues del suicidio, los famosos puentes. No, entonces eso hay que ver, entonces hay que analizar. Entonces hay que siempre buscar siempre el equilibrio emocional. Si sucedieron cosas fuertes en nuestra vida, lógicamente hay que asumirlas con responsabilidad, con madurez. Entonces, eso evita muchas cosas. El suicidio, pues, es consecuencia de una vida saludable inadecuada. Eso es consecuencia. Miren, ¿qué dice? Cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. Los suicidios se pueden prevenir. Por supuesto que sí se pueden prevenir, hablando, conversando, platicando, enfrentando las cosas, asumiendo con responsabilidad, no sometiéndose a todas estas conductas de riesgo que hay, no exponiéndose a este mismo comportamiento sexual. Entonces, si todo lo asumimos con madurez y responsabilidad, lo podemos evitar, podemos prevenir. Recordemos que el adolescente es vulnerable a estas situaciones por el mismo proceso de desarrollo donde recién se está formando y que le venga con una noticia que está embarazada, lógicamente afecta mucho afecta. O si en su casa ve el maltrato de todos los días, dice es más fácil quitarse la vida que seguir soportando esto. Pueden haber salidas y sí las hay. Entonces, ahí lo que primero que tenemos que empezar a trabajar es pues ese grado de interrelación. Debemos dialogar más. Saber, ¿no? ¿De qué sirve? ¿Lo soluciona quitándose la vida? Has atentado contra tu vida y no has solucionado nada. Has huido más bien del problema. Entonces, tiene que haber pues ese afrontamiento. Factores de protección. Miren, cuando nosotros hablamos de estas conductas de riesgo, tenemos que hablar de factores de protección. Factores dependientes del ambiente. O sea, todo lo que venga pues del entorno, no de lo extrínseco. Con eso espacios libres, barrios seguros, la famosa delincuencia que ocurre ahora todos los días. O sea, hay que cuidarse con eso. Factores individuales que partan de nosotros mismos.
prever todo aquello que nos decae, que nos lleva al estrés, a la ansiedad, siempre pensar en positivo, una buena autoestima. Factores familiares, las situaciones que se dan dentro de la casa, el maltrato, el tipo de crianza, hay que luchar contra eso, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio, buscar un hogar saludable, ¿no? Entonces, ver el tipo de crianza que realmente nosotros y los padres asumir ese papel verdadero, pues. Factores dependientes de la escuela. Entonces, nosotros también podemos a través de la escuela llegar hacia las familias, llegar a las familias y dentro de las familias llegar pues al mismo estudiante. Cómo fortalecer sus estudios, porque en muchos casos nos expone, el no tener hábitos de estudio, nos expone a ser pésimos estudiantes. Y eso de ser pésimos estudiantes, el sacar muchas notas bajísimas, hace que en muchos casos hasta desertemos del colegio o nos vayamos por otro lado. Las normas dentro de la escuela también tienen que ser claras, específicas en cuanto al cumplimiento. Factores dependientes de los amigos. No hacerse llevar. Siempre hay que utilizar nuestro propio criterio. Nosotros tenemos educación, hemos tenido lo que es la inclusión de valores propios. Entonces, en función a eso, las decisiones es propia de cada uno de nosotros. Y si un grupo quiere integrarme, que me acepte pues como soy, no bajo presión. Muy bien, jóvenes, señoritas, hasta acá hemos llegado. Yo sé que el tiempo nos aprieta. A ver, vamos a avanzar un poco con la práctica. Trataremos de correr, ¿ya? Respuestas rápidas, entonces. Tenemos hasta las 10:40. En referencia a la identidad personal, señale la alternativa correcta. A ver. La A dice. ¿Cuál es la correcta? Dice la A, definida como el conjunto, me están poniendo la D, de rasgos que hacen a la persona única y diferente. Puede que sí, puede que no, no está bastante claro. Pero la que me están poniendo la D sí es la correcta. Conjunto de peculiaridades propias de un grupo que permiten a la persona identificarse como miembro de un grupo. Las otras interrogantes nos llevan a la duda, si es cierto, como la A, por ejemplo, que nos lleva a cierta duda, pero no está bien clarificado lo que es la identidad personal. En referencia a la identidad personal, señale la alternativa correcta y más correspondería a la A, ¿no es cierto? Y la D corresponde, porque las dos me han puesto, se refiere a la identidad de tipo cultural, ¿ya? La A se refiere al aspecto personal y la D al aspecto cultural. Marcia es una joven que desde los 16 años consume drogas. En ocasiones ha querido salir de esa situación, pero volvía a caer en su dependencia. Sus padres internaron a Marcia en un hospital para su rehabilitación. En el proceso, Marcia deja de ingerir drogas y esto le produce signos y síntomas displacenteros, vómitos, náuseas, temblores, ansiedad, necesidades imperantes de volver a consumir drogas. El texto hace referencia a la abstinencia. ¿No? A ver, ¿alguna otra respuesta? La abstinencia es una serie de signos y síntomas usualmente displacenteros que presenta el sujeto cuando detiene la ingesta de una sustancia con la que lo lleva a reiniciar el nuevo consumo de droga. Acá nosotros estamos hablando de lo que son pues, las conductas de riesgo y dentro de ello el consumo de drogas. Y al tema que nos hace llevar a la reflexión es a la abstinencia, ¿no? Que ya se ha explicado. En la conducta sexual arriesgada hay algunos mitos o ideas erróneas que originan alto riesgo en los adolescentes. Señale cuál de las alternativas no considera un mito.
Efectivamente, a ver, si ustedes, si gustan, pueden prender el micro. A ver. La C. La C, correcto, la C. Igual me están manifestando la C. ¿Por qué la C? Dice, el tener una relación sexual con una pareja que no se conoce bien expone a la persona a un contagio. Y esa es una realidad que se puede dar si no hay los cuidados necesarios. Por tanto, la respuesta correcta es la C. La número 4, María nos manifiesta que tiene un bienestar físico, mental y social, tiene la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procreación y en el momento deseado. Estas afirmaciones se refieren a qué? A ver, ya tengo una respuesta. La A. Sí, la profe. ¿Por qué la A? A ver, ¿quién me dice? Las demás alternativas, profesor. Ah, perdónenme. Ahí están las dos. La C. La C, Ahora la sí, C. la La sé. C, profe. El error era mío entonces, el error era mío, por no presentar las otras alternativas. La respuesta correcta efectivamente es la salud reproductiva. Porque cuando nosotros hemos hablado de salud reproductiva, cuando no hay riesgos, cuando hay ese compromiso pues ya de pareja, de familia, ahí no hay riesgos a procrear, a tener relaciones en el momento que uno quiera, ahí se da pues, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la C. La número 5, en lo referente a la identidad sexual, decimos que hay un reconocimiento y aceptación de nosotros mismos como mujer o varón. Nos referimos a, Identidad sexual. ahí sí estamos hablando de identidad sexual, ¿no? La identidad sexual se manifiesta cuando nos reconocemos y nos aceptamos como varón o mujer. Entonces, ahí sí nos estamos refiriendo. La 6, Mauro es un adolescente que todos los días al ingresar a su aula lo hace empujando, golpeando a sus compañeros, tirando sus cuadernos y agrediendo verbalmente, incluso algunas veces amenazando con un cuchillo. ¿Qué conducta de riesgo está presentando Mauro? Violencia. La violencia, por supuesto, ¿no? La violencia, el comportamiento de Mauro es de violencia. La violencia es toda acción y omisión intencional que dirigida a una persona tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual, económico. Y dirigida a objetos, a dañar su integridad, ¿no? Animales y objetos. Entonces la respuesta de Mauro es, la conducta que asume es de violencia. La 7. Dentro de la conducta suicidia hay que diferenciar la terminología que se utiliza. Por ejemplo, imaginemos un niño de 9 años durante sus juegos, le comenta a su mamá, de forma repetida que quiere morirse o que sería mejor si no estuviera, que el mundo solo es para sufrir. En este enunciado nos referimos a La B. La B. ideación suicida, ¿no? La ideación suicida hace referencia no solo a su carácter persistente, fijo y obsesivo, sino también a la comunicación de la misma. Entonces, es una idea, hay una manifestación de lo que en estos casos hace el niño de 9 años. Entonces, la respuesta correcta es la ideación suicida. La 8. David ha empezado a tener esta conducta de riesgo justificado que al hacerlo se siente mayor, aceptado, socializa mejor y alivia la ansiedad. Sin embargo, ha empezado a tener ciertas complicaciones como la pérdida de memoria y bajo desempeño académico. ¿En qué conducta de riesgo está incurriendo David? La B. La B. La B, ¿no es cierto? Igual me está manifestando a que estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas. Entre las razones que los jóvenes dan para el consumo de sustancias es sentirse mayor, sentirse aceptados, socialización, experimentar, y es lo que estamos observando pues en David, es la manifestación de estos hechos. Entonces la respuesta correcta es el consumo de sustancias psicoactivas.
En la siguiente pregunta se enfoca el perfil de una persona violenta. Usted determine cuáles son los enunciados correctos. Ahí tenemos las alternativas. A ver, muy larga la pregunta. La C, me están poniendo ahorita Jocelyn la C, Valerie la C, Diego la C, etcétera. Entonces la respuesta sí es la C. Todas las características del perfil de la persona violenta están enfocadas en los anunciados. O sea, todo esto que se está mencionando es propio pues de una persona violenta, ¿no? Entonces, personalidad irritable, autocontrol, ausencia de empatía, tendencia a conductas violentas, impulsivo, son prácticamente características de una persona violenta. La 10 puede considerarse que es una característica de la naturaleza humana y ha sido esencial en la evolución y supervivencia de la especie como defensa o como la búsqueda de alimento. ¿A qué se está refiriendo? A la agresividad, ¿no? Es de naturaleza humana y siempre se ha dado en el ser humano. Puede considerarse como una característica de naturaleza humana y ha sido esencial en la evolución y supervivencia de la especie, en la defensa, búsqueda de alimento. En todas esas situaciones se da la agresividad. Este comportamiento normal suele ser temporal, condicionado a la situación, cultura, momento histórico, valores sociales, y forma parte de la experiencia de los adolescentes. Entonces, la respuesta correcta es la agresividad. Fernando está en una lucha interna por no saber realmente quién es, qué quiere ser, de dónde viene y hacia dónde va. Todas estas interrogantes producen ansiedad. Podemos decir que Fernando tiene dificultades relacionadas con... Eso creo que está bastante claro, ¿no? Es la búsqueda de identidad. La identidad es la respuesta a las preguntas quién soy, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy, pero el concepto de identidad apunta también a lo que quiero ser. Entonces, se está refiriendo en esto, en el proceder o en lo que hace Fernando, a lo que es su búsqueda de identidad. Carlos tiene 50 años, pero físicamente no los aparenta. No tiene arrugas, goza de buena salud y el médico le ha dicho que si sigue así podría llegar a los 100 años. Es muy probable que Carlos tenga un estilo de vida. Facilita, ¿verdad? Eso es fácil. Entonces, una vida saludable. ¿Qué sabemos de una vida saludable? Es ver, pues, por el autocuidado, tanto físico como emocional. Y eso es lo que se observa por la forma física. No hay arrugas, buena salud, y el médico le ha dicho. Entonces, estamos hablando de una vida saludable. José presenta las siguientes características en su etapa evolutiva de reconocimiento y valoración de la propia individualidad, como un fenómeno eminentemente subjetivo con un fuerte componente emocional. Podemos afirmar que José está reconociendo... ¿Qué pasa con José? A ver, ¿qué está reconociendo? Lo que está reconociendo es el proceso de identidad personal, y que es un fenómeno eminentemente subjetivo que contiene un fuerte componente emocional. Es un proceso de reconocimiento y valoración de la propia individualidad. Entonces, ahí es lo que compete a la identidad personal. Muy bien, jóvenes, señoritas, hasta aquí hemos llegado. ¿Les quedan preguntas por resolver para